Bueno, gracias por venir, Diego Molea. Él es el rector de la Universidad de Loma de Zamora, miembro además del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. O sea, varios temas podemos hablar, Gracias por venir, Diego. No, gracias a vos por invitarme. Fait, 94 años, efectivamente a los 75 se tienen que jubilar los miembros de la Corte. Fait ganó esto en la justicia, por eso sigue al frente de la Corte. Cuando él asumió, esa ley no existía, por ende es uno de los ministros de la Corte Suprema. Y sigue ejerciendo esta magistratura. ¿Está bien lo que está haciendo el gobierno? Para nada. El gobierno está sometiendo a un escarnio público a un ministro de la Corte que tiene 97 años. ¿Yo qué dije? 94. 94. Ah, antes en el principio del programa, 97. Bien creo. Sí, está son bien. 97, no tiene 94, tiene 97. Son 97. Sí. Es una edad avanzada, es cierto, pero someterlo a este escarnio, someterlo hoy a las presiones con el aparato de propaganda del Estado es realmente complicado. Y más sabiendo que hoy Fait tiene 97, pero también tuvo 93, 94, 95 y nadie decía nada. O sea, ahora de repente queremos analizar la edad del doctor Fait. Sí, claro, ahora el 97 está mal, pero hace un año no estaba mal. Claro. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el gobierno tiene... ¿Y por qué pasa? ¿Cuál es tu teoría? Porque el gobierno tiene claras intenciones de quedarse con una mayoría automática en la Corte. Ajá. Y para eso necesita, primero, modificar la ley de composición actual para llevarla de 5 a 9, al contrario de lo que ellos mismos hicieron, porque si nos recordamos lo que sucedió antes, la Corte de 9 miembros que tenía la mayoría automática de Menem, luego con un discurso progresista, el gobierno kirchnerista la redujo a 5, convocó y propuso a nuevos juristas que todos estuvimos de acuerdo. Con un proyecto de Cristina Kirchner como... Exactamente. ¿Por qué lo reducen? Lo reducen porque sostenían que 9 eran muchos, que con 5 podía funcionar bien la Corte. Creo que funcionó muy bien la Corte. Propusieron juristas reconocidos, el caso de Lorenzetti, el caso de Carmen Argibay, de Zaffaroni, el caso de Hayton de Nolasco. La verdad es que todos, y el mundo jurídico en especial, estuvo conforme con modificar la composición de la Corte, llevarla a 5 y que estén quienes hoy integran la Corte, quienes sean quienes las componen. ¿Qué sucede? Hoy el gobierno se enoja con Lorenzetti, el gobierno a través de eso genera una pelea pública con el presidente de la Corte y para mí lo hace porque tenía una intención. ¿Por qué se enoja con Lorenzetti? Creo que le descubrió la jugada a Lorenzetti, porque al gobierno esta composición actual de 5 y designando un ministro no le sirve de nada. Por eso lo de Carles era una bomba de humo, porque era nombrar solo un ministro más que no tenía injerencia en esto. Al gobierno lo que le conviene es volver a la composición anterior de 9 y tener que nombrar 5 ministros de la Corte. A ver, vos estás diciendo que Carles fue una figurita utilizada por el gobierno para en realidad hacer la segunda jugada que era, no lo bancan a Carles, entonces voy por la ampliación de la Corte. Claro que sí. Para ampliar la Corte no necesitas mayoría especial, necesitas la mayoría simple. Para Carles, para nombrar un miembro de la Corte, sí. 2 tercios. 2 tercios. Ahora, para modificar la ampliación, no. Con la mayoría simple que hoy la tienen en las 2 cámaras. Ellos modifican la mayoría y la composición la llevan a 9, tienen que nombrar 5 ministros de la Corte. Como no los van a poder nombrar hoy, porque no tienen 2 tercios, tampoco el próximo gobierno va a tener tanta facilidad en nombrarlo. ¿Por qué no van a tener facilidad? Porque el kirchnerismo va a quedar con más de 1 tercio de senadores. Con lo cual va a tener la posibilidad de negociar la entrada, por lo menos va a tener injerencia en la futura composición de la Corte. Exactamente. Entonces, ¿qué quería hacer el gobierno? En ese mientras tanto, con la Corte ampliada 9, en ese mientras tanto, que puede ser de años y años, componer la Corte o integrarla con jueces abogados. Y ahí es donde Lorenzetti se da cuenta y declara inconstitucional el nombramiento y la designación la lista de los conjueces. Exactamente, que es muy razonable porque lo habían designado no con 2 tercios, sino con mayoría simple. Sí, digamos, la interpretación de la Corte es que deben designarse los conjueces bajo los mismos parámetros para los cuales hay que designar a los titulares. Por supuesto, ¿por qué no? Y Y ahí es donde se enoja mucho con Lorenzetti. Y viene la segunda jugada. Ahora, yo digo, por ley aprobada por mayoría simple puede agrandarse la Corte. Viene el próximo gobierno. Por ley, por mayoría simple, puede acortarse de vuelta. Sí. Incluso antes de tener que empezar a conformar esa Corte con 9. Sería de un manoseo absoluto, totalmente. ¿no? Pero puede darse también. Bueno, este es el gran problema. Digo, cuando hablamos
de la institucionalidad del Poder Judicial, del respeto a su independencia, es lo que cuestionamos que hoy no hace el gobierno. Un caso muy claro es el de Rafecas. Rafecas fue demonizado por el gobierno hace un año y le pidieron el juicio político por la causa de Vudú. Ahora Rafecas es casi un héroe nacional porque no siguió con la denuncia de Nisman. Entonces no puede ser que el gobierno trate como amigo o enemigo a los jueces de acuerdo a cómo resuelven. Sí. Hay que aprender a bancarse las resoluciones judiciales. Claro, porque además la tentación de los magistrados muchas veces es, digamos, resolver como, digamos, para obtener un resultado, digamos, para ser amigo o ser enemigo. Claro que sí. Entonces, argumentar de una manera o de otra en el derecho para poder llegar o no llegar más cerca del gobierno. Exactamente. ¿Y vos crees que esto va a prosperar? ¿Que efectivamente van a votar en la ampliación de la Corte? Digamos, más allá de que es el objetivo. Creo que sí. Y hay que tener mucho cuidado porque si llegan a ampliar la composición de la Corte, nos vamos a encontrar con un vacío jurídico importante porque la van a aprobar en una ley con mayoría simple, como bien decíamos recién. Pero para designar los jueces van a necesitar 2/3 y no vamos a tener una Corte que tenga la legitimidad de poder votar alguna resolución porque no van a tener la mayoría de 5 miembros que se necesitan sobre 9. Claro, bueno, a ver, va a tener de 9 y va a haber 4 para votar. Hoy con 3 votos, exactamente. sí, igualmente van a poder votar. Digamos, no se podría, lo que sí va a haber que van a tener que hacer es integrar la Corte con presidentes de las cámaras federales. Sí. Primero. Que actuarían como conjueces, digamos. Exactamente, sí. Son quienes pueden actuar como conjueces. Presidentes de cámaras federales o abogados designados por el Senado. Van a integrarla con presidentes de cámaras, sobre lo cual también hay que tener mucho cuidado. Creo que el gobierno está avanzando fuertemente sobre la justicia, con claras intenciones de tener desde ese organismo la posibilidad de controlar al gobierno que viene. Sí, da la sensación que el gobierno está armando un traje a medida con la justicia para generarse un refugio futuro. Cuando se vayan del gobierno. Nos corremos de la justicia un minuto nada más antes de terminar sobre el tema de educación. Rector de la Universidad de Loma de Zamora, ¿cómo está el nivel universitario en provincia de Buenos Aires? En términos generales. El nivel universitario, por suerte, sigue siendo muy bueno. Nuestra universidad es una universidad que tiene 45.000 alumnos y ya 50.000 graduados. Fue la primera universidad del conurbano bonaerense. Y es una universidad que le da la posibilidad a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores de que accedan. El 80% de nuestros alumnos son primer generación de universitarios en su familia. Esto es la oportunidad que da la universidad. Ahora, lo que también tengo que decir es que los chicos que acceden a la universidad vienen con un nivel mucho más bajo que el de antes. ¿Que el de antes? Totalmente. ¿Les cuesta mucho más? Les cuesta muchísimo insertarse. ¿Y qué hicieron? ¿Bajaron el nivel de exigencia? No, para nada, no lo hacemos. Lo que hicimos fue crear algunos mecanismos opcionales para trabajar en la retención. Por ejemplo, tutorías a los chicos, cursos de técnicas de estudio. Buscamos la manera de que el chico tenga en el transcurso del inicio en la carrera universitaria la posibilidad de poder equiparar esa falencia con la que viene de la secundaria. Que la verdad que la secundaria, y más que nada la secundaria en las escuelas públicas del conurbano bonaerense, ha bajado su calidad y muchísimo. Diego Molega, gracias por la visita. No, muchas gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, el jueves, a las 10, pero sigan conectados con Periodista 360. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.